bien. Hoy, en esta edición de NerdSur, Mariana Poblete habla con el divulgador científico Muy bien. Gabriel León. Bueno, Gabriel, primero que todo, muchas gracias por acceder a esta entrevista. De verdad es que muchísimas gracias. Y bueno, tú este año lanzaste un libro llamado Pandemia. Ahí está. Sí, exactamente, que está por Penguin Random House. Te quería preguntar cuál fue la inspiración para hacer este libro. Fíjate que cuando yo publiqué este año otro libro, además de este, que es un libro para niños, que se llama ¿Por qué me sigue la luna? Y otras preguntas raras que hago a veces. Y tenía publicado dos libros anteriores que se llaman La ciencia pop 1 y 2, que era para público adulto. Entonces tenía hace rato, el público adulto lo tenía votado en términos de publicaciones. Y tuve una reunión con mi editora, con Marcela Escobar en Penguin Random House, a principios del año, en abril más o menos, y justamente nos juntamos a discutir cuál iba a ser el futuro de un libro que tenía comprometido para entregar durante este año. Y a esa altura yo ya venía con la inquietud del coronavirus. Yo había hablado de la pandemia, cuando todavía no era pandemia, en enero del 2020, en la Radio Cero. Estoy documentando esta enfermedad rara que había en China y la gente estaba preocupada de si podía abrir o no sus encomiendas del AliExpress. Esa era como la preocupación que había. Y me pareció un tema interesante, particularmente vinculándolo con un brote epidémico anterior del año 2002 que era parecido. Entonces venía con la idea de que podía ser interesante escribir al respecto. Y hacia el final de la reunión que tuve con la editora me dice, oye, ¿ya has pensado en escribir algo sobre la pandemia? Y yo le digo, oye, qué bueno que lo mencionas porque yo creo que sería un muy buen tema. Yo creo que sería interesante para darle un poco de sentido a esto, para entender de dónde sale y particularmente para entender este cambio cultural con respecto a cómo entendemos las enfermedades, porque se nos olvida que solo recientemente comenzamos a entender las enfermedades. Y me dijeron, dale, trabaja tu manuscrito acerca de eso, y me encerré durante 2 meses y medio, 3 meses, a trabajar arduamente en el manuscrito, que logró salir afortunadamente bien rápido durante el mes de julio. Fue un trabajo, como te digo, muy arduo, pero nace de ahí, en el fondo, de esta idea de que lo que estaba ocurriendo a principios de año podía convertirse en un tema interesante, pero particularmente para poder entender su origen y eventualmente cómo logramos como especie entender a las enfermedades, y algo que nos parece tan raro el día de hoy, hace 200 años atrás era tremendamente frecuente, que eran estos brotes epidémicos donde millones de personas morían de una. Claro, y bueno, con lo que tú has mencionado, ¿cómo ha cambiado la mirada de las enfermedades a lo largo de la historia? Ha cambiado de manera gigantesca, porque inicialmente no entendíamos qué eran las enfermedades o por qué se producían. Tampoco entendíamos cómo funcionaba el cuerpo humano, era un completo misterio. Entonces, la aproximación a nuestra explicación era bien esotérica, apelaba sencillamente a ideas preconcebidas con respecto al funcionamiento del cuerpo o a la naturaleza de las enfermedades. Y había dos teorías interesantes al respecto, una que se relacionaba con el funcionamiento del cuerpo, era la teoría de los humores, que decía que el cuerpo humano está constituido por 4 líquidos o humores: la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Y el equilibrio entre esos 4 humores era lo que hacía que una persona estuviera sana. Por eso cuando alguien estaba sano se decía que estaba de buen humor, porque sus humores estaban en equilibrio, que además es el origen Ah, de nuestra idea contemporánea sobre el humor y el humorismo. ya, Y cuando alguien andaba de mal humor es porque estaba enfermo. Lo que hoy día entendemos que alguien anda mal genio y anda enojado, bueno, hace 200 años atrás andar de mal humor era estar enfermo. Uno tenía desequilibrados los humores. Y por lo tanto, nuestra aplicación para entender el cuerpo humano era de esa naturaleza. Y por otra parte, las enfermedades no eran causadas por bacterias o por virus, porque en esa época para nosotros no existían. No habíamos siquiera visto bacterias o virus, no teníamos idea cómo eran, no existían. Y por lo tanto, en nuestra mente, las enfermedades nacían como una contaminación del aire. Eran los miasmas, que eran los vapores pestilentes que salían de las ciudades, y eso era lo que nos enfermaba. Entonces tú comprenderás que con estas ideas con respecto al funcionamiento del cuerpo humano y con estas ideas con respecto a las enfermedades, nuestra aproximación terapéutica para tratar una enfermedad era espantosamente mala, po. Entonces, por ejemplo, cuando alguien estaba enfermo, se decía, ok, tienes desequilibrados los humores. ¿Cómo le equilibramos los humores? Bueno, botemos sangre. Sobra sangre, eso desequilibra, y por lo tanto un tratamiento muy común en la antigüedad eran las sangrías, que no es vino tinto con fruta, ¿cierto? Sino que te pinchaban una vena y botaban la sangre hasta que te oh, mejoraras. La mayor parte del tiempo botaban la sangre hasta que te morías, ¿cierto? Claramente algo que no funcionaba. Entonces, y esa idea recién comenzó a cambiar a mediados del siglo XIX, a partir de 1840 por ahí, comenzó como a cambiar esta idea de las enfermedades, empezamos a entender mejor el funcionamiento del cuerpo humano, y fue solo hacia finales del siglo XIX, 1880, 1890,
que logramos entender bien a las enfermedades. O sea, ocurrió hace nada. Entonces, toda esta experiencia que tenemos con las enfermedades, tratándolas como un cuadro que se produce por un ataque de un virus, una bacteria, son ideas que tienen apenas 150 años. Ujú. Ya, perfecto. Y bueno, con respecto a esta pandemia que ha iniciado, en realidad inició hace casi un año ya, ay, que pasa rápido el tiempo, la gente ha dicho de que nuestra sociedad va a cambiar drásticamente con respecto a este fenómeno, que es tanto, no sé si decir biológico, pero también es un efecto social. ¿Qué se podría esperar como de cambio, como permanente? Chuta, yo creo que lo primero es tratar de entender un poco de dónde viene la pandemia y ciertamente viene de nuestra relación descuidada con la naturaleza. Y por lo tanto, una de las cosas que deberíamos cambiar es eso, algo que, ojo, nos va a ayudar también a enfrentar la otra crisis, que es la crisis climática. Tenemos que cambiar absolutamente nuestra relación con la naturaleza. No podemos seguir destruyendo los bosques, no podemos seguir depredando la naturaleza, no podemos seguir expandiendo las ciudades, quitándole terreno a la fauna silvestre. Creo que hay un desafío súper interesante. Y probablemente los otros cambios tienen que ver con cómo cambiamos las formas de producción. El día de hoy, por ejemplo, trabajar desde la casa para mucha gente se ha convertido en una alternativa tremendamente válida. Se ahorran los tiempos de traslado, lo que impide que estén en contacto con otras personas, ¿cierto? Y pueden hacer desde su casa un trabajo perfectamente normal, lo que además a muchas empresas le implica que los costos por arriendo de oficina, por ejemplo, calefacción, mantención, limpieza, cafetería y todas esas cosas, disminuyen también. Y por lo tanto deberíamos replantearnos cómo estamos generando riqueza, cómo estamos produciendo, cómo estamos trabajando. ¿Vale la pena tomar un avión para ir a una reunión a Concepción desde Santiago, por ejemplo, una reunión de 1 hora y media? Tal vez no, porque eso implica tener 2 horas y media de tiempo perdido para ir al aeropuerto, más media hora de vuelo, más otra hora para volver a la reunión y estar en la reunión. Entonces al final pierdes el día entero por una reunión de 1 hora y media. Cuando hoy día Zoom ha demostrado funcionar súper bien. Entonces tengo la sensación de que cambios de esa naturaleza podríamos empezar a ver. También algunos relacionados, por ejemplo, con los sistemas de salud públicos, que se han llevado lejos la sobrecarga de trabajo en esta pandemia. Creo que hay varios cambios que tienen que ver con nuestra relación con la naturaleza, con la producción de riqueza, con las políticas públicas, que deberíamos incorporar a partir de lo que estamos viendo actualmente. Ya, perfecto. Y bueno, te quería hacer una pregunta con respecto a la divulgación científica, porque bueno, tú te has dedicado mucho a hacer divulgación científica, has escrito muchos libros y por lo menos yo he visto, visto los lives que has hecho en Instagram y siempre tratas de explicar de manera súper como fácil conceptos que pueden ser súper difíciles. Entonces Mm. te quería preguntar, con respecto a Chile, ¿cómo crees que la ciencia se ve en Chile, especialmente con el tema del Ministerio de Ciencia, que en realidad no... hay mucha gente que los critica porque en realidad dicen de que no, no hay como demasiado esfuerzo con el tema de tener como de desarrollar ciencia en Chile. O sea, yo creo que el desarrollo de la ciencia en Chile es un tema que está al debe para el Estado, no es culpa de un gobierno en particular. Ha costado muchísimo que los tomadores de decisiones, que las autoridades, que los políticos entiendan cuál es el valor de la ciencia. Tengo la sensación de que tiene que ver, por un lado, con una idea súper errónea que tienen de la ciencia, que es o eh, un gusto de países ricos, así como hacerse preguntas sobre por qué el blanco es blanco, cosas de esa naturaleza, o porque sienten que la generación de riqueza no depende de la ciencia. Depende de otras cosas, como por ejemplo de sacar cosas del suelo, de cultivar plantas, y que la ciencia en el fondo ofrece respuestas de muy largo plazo, que no valen la pena meterse ahí. Y eso, como te digo, ha sido una política de Estado, no es culpa de un gobierno en particular. Y por otra parte, la comunidad científica también ha estado mucho tiempo aislada del resto de la sociedad. Nos ha costado salir de los laboratorios, salir de las universidades, explicarle a las personas por qué es importante invertir en ciencia. Y por lo tanto, no hay un culpable, no hay uno solo, es un problema sistémico. Y el ministerio ciertamente apareció como un ente que podía ayudarnos a resolver ese problema. Pero claro, desde su lanzamiento se topó primero con el estallido social y después con una pandemia, y por lo tanto sus objetivos han quedado completamente trastocados. Tengo la sensación de que necesitamos más tiempo para lograr cosas más importantes, particularmente posicionar a la ciencia como un actor relevante en el futuro del país, ciertamente, y por otro, volver a levantar la idea de que necesitamos invertir más en ciencia. Eh, pero de la mano con eso tiene que venir también un plan. Invertir más en ciencia, ¿para qué? Y en ese sentido implica necesariamente que la ciencia debe convertirse
era un actor relevante para planificar el futuro del país. Porque no podemos decirle a la gente, ¿saben qué? Dennos más plata para investigar. Porque nos van a preguntar, ¿para qué? ¿Qué vamos a conseguir con esto? ¿Para dónde vamos? Y eso requiere una conversación previa para definir qué tipo de ciencia vamos a hacer para cuál país. Entonces son todas discusiones súper grandes que todavía no estamos teniendo y por lo tanto, si bien el ministerio es un punto de partida, el desarrollo de esa conversación todavía está muy en pañales y probablemente tanto el estallido social como la pandemia afectaron el plan original del ministerio, no me cae ninguna duda. No ha sido el mejor año para comenzar un ministerio de ciencia, probablemente. Y por lo tanto es una deuda que está pendiente y que esperamos poder retomar en cuanto la crisis pase. Claro. Y bueno, te quería hacer una pregunta con respecto a, por lo menos en Internet, hay varios movimientos que se denominan anticiencia y por lo menos a mí como una persona que igual que se mete mucho a Internet me da risa porque incluso hay como grupos grandes que son ya, por ejemplo, los terraplanistas, Sí, claro. los que dicen de que no, el virus es una farsa y la cuestión, o que hablan de que en realidad como que las vacunas tienen chips para controlarnos a todos, pero el tema es que hay una noticia que dice de que gracias a la pandemia la gente está volviendo a tener esta confianza en la ciencia. Pero yo te quería preguntar, tú como divulgador científico, primero, si es que te has topado con gente así de que te dice, no, si es que tú estás hablando como puras cabezas de pescado, por decirlo así. ¿Y por qué crees que existen estos grupos anticiencia? ¿Por qué? ¿Por qué en una era tecnológica existen grupos anticiencia? Es una súper buena pregunta. Sí, me he topado con estas personas muchas veces y me han tratado de todo, pues, desde ignorante hasta que soy pagado por las grandes empresas farmacéuticas internacionales y un montón de ideas súper ridículas. Pero es interesante la pregunta de fondo y creo que tiene que ver con el hecho de que a pesar de que vivimos en una sociedad que depende profundamente de la ciencia y la tecnología, y qué duda cabe, ¿cierto? Muy pocas personas entienden cómo funciona la ciencia y la tecnología. En el fondo, tú no necesitas entender cómo funciona un televisor para ver televisión. Ya. Tú no necesitas entender cómo funciona un teléfono celular para usar un teléfono celular. Tú no necesitas entender cómo funciona Internet para usar Internet. Y por lo tanto, estamos relacionándonos con la ciencia y la tecnología en la superficie solamente. Y eso queda manifiesto cuando uno ve a terraplanistas que utilizan la tecnología y teléfonos celulares y vuelan en avión y usan GPS, pero como no tienen ni idea cómo funcionan, eso no los hace entrar en conflicto con esta otra creencia. Porque si supieran cómo funciona un satélite, un GPS, Internet, tendrían muy claro que un modelo de tierra plana es incompatible con eso. Pero como no lo entienden, les da lo mismo, ¿me cachai? Y esto es algo que fue predicho hace muchísimo tiempo atrás por Carl Sagan, astrónomo estadounidense, gran divulgador científico que murió el año 96, y él dijo, uno de los grandes problemas que tenemos es que esta sociedad depende profundamente de la ciencia y la tecnología, pero casi nadie sabe cómo funciona. Y esto es una receta para el desastre, decía Carl Sagan. Y yo creo que estamos viviendo justamente ese desastre. Es tan fácil usar la tecnología el día de hoy, es tan fácil, que ciertamente da espacio para que uno crea cualquier cosa. Y por otro lado, tiene también un componente que es un poco social y que se ajusta a esta idea de la posmodernidad, donde todas las opiniones son válidas. Ya. Y por lo tanto, si yo quiero creer que la Tierra es plana, es mi opinión y tenés que respetarla, lo que ciertamente es una tontera, porque no estamos discutiendo sabores de helado, no estamos discutiendo doxa, estamos discutiendo hechos. Y por lo tanto, cuando las personas discuten hechos, lo que importa no es la opinión, sino que la evidencia que uno pone sobre la mesa para defender los hechos. Y esta suerte de, en mi opinión, tienes que respetarla. Cuando va de la mano con este tipo de creencias, de personas que no entienden cómo funciona la ciencia y la tecnología, da como resultado este tipo de corrientes. Los terraplanistas, los antivacunas, los antitecnología y un montón de antis, que además tiene otro componente que es el tercero, que tiene que ver con lo bien que muchas personas se sienten adhiriendo a estas corrientes de pensamiento, porque finalmente ellos se sienten especiales porque son los únicos que saben la verdad, una verdad que además está oculta para el resto. Ellos no son los borregos. Entonces, esta sopa de usar tecnología sin necesidad de entenderla, de que todas las opiniones son igualmente válidas, y esta superioridad intelectual que se produce cuando uno sabe una verdad que está oculta para el resto, lo que genera un escenario en el que estas teorías evidentemente van a florecer y se van a distribuir como fuego en maleza seca.
es uno de los males de los tiempos. Yo tengo la idea de que esto muy probablemente va a pasar cuando logremos, porque esto va de la mano con Internet, evidentemente. Esto va a pasar cuando Internet esté incorporado ya no como una tecnología disruptiva, sino cuando sea otra tecnología, pero para eso falta un tiempo todavía. Ujú. ¿Cuál es lo más como, no quiero, a ver, cuál es lo más como extraño que he escuchado como de teorías de anticiencia? Uf, alguna vez leí a alguien que decía que a las vacunas se les ponían mercurio, porque el mercurio es un metal líquido y con ese metal líquido te podían controlar desde el espacio. Ya, con un satélite podían saber dónde estabas. Lo interesante de esa idea es que todo el mundo anda con uno de estos en el bolsillo. Ya. Y por lo tanto, nadie necesita ponerle un chip a una vacuna. O sea, imagínate la idea, o sea, vamos a hacer una pandemia para que todo el mundo tenga que vacunarse y así ponerle un chip. Pero si es innecesario, si ya todo el mundo tiene uno de estos. ¿Me cachai? Entonces, como que ese tipo de ideas ni siquiera se sostiene en su delirio, ¿me cachai? Son así de ridículas en el fondo. Yo diría que esa, la de la vacuna con mercurio, que es un metal líquido y con eso te puedes poner una antena en el fondo, es probablemente una de las ideas más delirantes que he escuchado alguna vez con respecto a cualquier teoría de conspiración, por cierto. Ay, sí, no, por Dios. Ah, ya, pero bueno, considerando esta misma pregunta de la divulgación científica, ¿cuál es la importancia de esta hoy en día específicamente? Porque, bueno, cierto presidente de cierto país dice también de que el cambio climático no existe, de que en Claro. realidad no es esto, o dejan el Amazonas quemarse. ¿Cuál es la importancia de explicar todo lo que la ciencia puede aportar a la humanidad de manera pública? Yo creo que ahí el gran logro, el gran gol que tenemos que hacer es explicar cómo funciona la ciencia y qué es la ciencia. Básicamente generar cultura científica. Usualmente las personas se relacionan con la ciencia a través de las noticias científicas y leen que la NASA descubrió cosas y qué sé yo. Pero usualmente no le explicamos a la gente cómo eso ocurre. Sencillamente es algo que aparece. Y da la sensación de que los descubrimientos científicos son eso, son chispazos que aparecen de la nada. La ciencia ocurre en el vacío aparentemente, y no, po. La ciencia es una actividad humana. Y muchas veces lo que las noticias científicas no muestran son todos estos caminos que hemos seguido que no llegan a ninguna parte, tenemos que devolvernos e intentarlos por otra parte. Y eso tiene que cambiar, tenemos que explicar el método de la ciencia. ¿Qué diablos es la ciencia? En el fondo la ciencia no es una bolsa con respuestas, es una forma de pensar. Y esa es la idea que tenemos que instalar acá. ¿Cómo opera la ciencia? Porque una vez que las personas entiendan cómo opera la ciencia, van a poder diferenciar a la ciencia, por ejemplo, de la pseudociencia. Si yo te vendo una terapia medicinal cuántica, si tú sabes cómo funciona la ciencia, vas a entender que eso no tiene ningún sentido. ¿Me cachai? Porque en el lenguaje se ven iguales la ciencia y la pseudociencia, por ejemplo. Si tú entiendes cómo operas la ciencia, vas a poder entender muchos fenómenos complejos, como por ejemplo el cambio climático. Vas a poder generar vínculos entre ideas y vas a poder entender el actual programa. Y por lo tanto, el gran valor de la divulgación científica va mucho más allá de aprender cosas entretenidas, va mucho más allá de ser noticias científicas. Tiene que ver con el concepto de cultura científica, de entender qué es la ciencia y cómo funciona. Y cuando consigamos eso, va a ser mucho más sencillo que las personas informadas, que entiendan cómo opera la ciencia, van a ser más responsables en su toma de decisiones, van a cuestionar a las autoridades, van a saber distinguir cuándo algo es ciencia y cuándo no. Pero eso es algo para lo que, a mi entender, todavía falta bastante camino por recorrer. Ujú. Y por ejemplo, ¿qué países serían como un ejemplo de esta cultura científica, por lo menos en la población? Bueno, en Estados Unidos, a pesar de la ignorancia rampante que parte importante de la población tiene, igual que en otros países del mundo, por cierto, no es algo particular de Estados Unidos, hay muy buenos divulgadores, hay muy buena, eh, diría yo, escuela de comunicación científica, en Europa también, en Japón también, probablemente, países desarrollados en el fondo, pero particularmente más que donde la ciencia está muy presente, yo diría que son países que tienen muy buena educación en los colegios, donde los niños aprenden no solo cosas, sino que aprenden a pensar. Y esos países probablemente son aquellos donde las personas, los niños que aprendieron a pensar, se convierten en adultos que también saben pensar. Y por lo tanto, si bien tiene que ver con la cultura científica, también tiene mucho que ver con la educación. Insisto, con esto no de aprender cosas sencillamente, sino que aprender a pensar, aprender cómo funcionan las ideas. Y eso, a mi entender, marca una relación importante entre la disminución de estas creencias extrañas, esotéricas y curiosas,
versus la calidad de la educación, y muy probablemente, y eso es algo que no lo he hecho, debería hacer ese análisis, ver que van de la mano. Entre mejor es la educación que los niños reciben y las niñas reciben, más raras son estas creencias exóticas. Ujú. Ya, perfecto. Y bueno, para ir terminando esta entrevista, te quería preguntar, con respecto a la ciencia, no sé cómo decirlo, ay, no se me ocurre la palabra, pero te quería preguntar con respecto al legado de la ciencia, ¿cómo esta divulgación científica puede dejar como una marca importante en la humanidad? Bueno, ya ha dejado una marca importante con respecto Mm. Yo a creo que entender cómo funcionan las cosas. claro, yo creo que en ese sentido tiene un rol súper importante la historia de la ciencia. Porque no aparecimos aquí, no aparecimos en el año 2020 con autos, con computadores, con internet, con corazones artificiales, con vacunas, no. Nuestra especie tiene 250.000 años de historia, y hace 200 años atrás la esperanza de vida al nacer no superaba los 30 años. No podíamos volar, no habíamos ido a la luna, no conocemos el espacio. Hace 100 años, imagínate que recién hace 100 años atrás descubrimos que el universo tenía más de una galaxia. Entonces creo que es importante enterarse de aquello. En ese sentido, la historia de la ciencia nos permite ilustrar lo lejos que hemos llegado en tan poco tiempo, entender cómo hemos cambiado nuestras creencias y las hemos reemplazado por hechos que podemos demostrar, que son comprobables. Tengo la sensación que en ese sentido la historia de la ciencia va a ser fundamental para entender cómo estamos aquí, cómo llegamos a este momento. No es que aparecimos acá, como te decía, recorrimos un largo camino, un camino que fue tremendamente arduo, donde como especie estuvimos a punto de desaparecer en varias ocasiones. Y mientras no logremos reconocerlo bien, nos va a costar entender el presente y particularmente planear el futuro. Entonces, para poder reconocer el legado de la ciencia se requiere tiempo. Descubrimientos que se hicieran hoy, tal vez en 20 años más, van a ser relevantes. Y en ese sentido, la ciencia es mucho más fácil estudiarla hacia atrás que hacia adelante. Es mucho más fácil entender cómo llegamos aquí que predecir dónde vamos a estar en 10 años más. Si tú le preguntas a cualquier científico, hoy en 10 años más, ¿qué cosas van a ver? Cuando uno mira la historia, han dicho siempre, no, a los autos voladores. Todavía no hay autos voladores. Internet, nadie predijo Internet. Tal vez Asimov por ahí predijo Internet. Entonces, claro, cuesta mucho anticiparse lo que va a ocurrir. Es un ejercicio mucho más fácil y, a mi entender, más relevante, entender la historia, reconstruirlo para decirle a la gente, ah, usted no sabe cómo llegamos acá, pero fíjese que fue así, de aquí a acá, de acá a allá, y sabe que ninguna de estas cosas está planeada. Eso fue por accidente, ese fue un error, eso fue casualidad, eso sí fue intencional, y esto de nuevo fue accidente. Y eso va mostrando realmente cómo opera la ciencia y uno la valora en ese contexto, en el contexto de la historia humana.